Belén y Mojo son amigos. Trabajan juntos y aunque tienen gustos diferentes, siempre se complementan. Ellos nos van a mostrar que hay diversas maneras de disfrutar y descubrir la ciudad donde vivimos. Cada semana nos invitan a hacer un viaje. 2 propuestas, 2 miradas, 2 búsquedas antagónicas. El mismo punto de partida, Buenos Aires. Una ciudad binaria. En el programa de hoy nos metemos en el universo de la música. Acompáñennos en un recorrido de instrumentos acústicos y eléctricos. Un instrumento eléctrico es un instrumento que en principio es muy versátil porque al poder amplificar vos tenés la posibilidad de trabajar en conjunto con otros instrumentos que no tienen el mismo nivel de amplitud, de volumen. Entonces vos podés usar una guitarra, por ejemplo, que tiene muy poca amplitud con una batería que tiene muchísima amplitud. Para mí, tocar un instrumento acústico implica una cosa más cercana al no estar amplificado. Es otra cercanía a la que se genera en los shows. No necesitas de otra cosa para que suene, simplemente de vos tocarlo. ¿Qué implica para mí un instrumento electrónico? Bueno, implica una nueva manera de repensar la posibilidad de hacer música. En casa había piano, mi mamá tocaba piano, mis hermanas tocaban piano y bueno, creo que fue determinante. Pensemos que el piano fue una innovación en su momento y los instrumentos electrónicos también lo son y yo les tengo mucho respeto. La principal relación entre la tecnología y la música es la emancipación, la libertad y la no dependencia de ningún tipo de nadie que venga a decirme lo que tengo que hacer. Es esto una herramienta democrática para que todo el mundo no tenga excusas para hacer arte. En los pianos acústicos el sonido es producido mediante una o varias cuerdas en tensión que son pulsadas por el teclado. El afinador ajusta las tensiones de las cuerdas de los pianos buscando la armonía perfecta. Roberto es el afinador de pianos de la Usina del Arte. El espacio tiene varias salas dedicadas a conciertos y recitales. Un afinador de pianos puede hacer un mantenimiento anual de un piano hasta la reposición de piezas antiguas, muchas de las cuales ya no existen y hay que fabricarlas de nuevo. ¿Cuáles son las partes del piano? Primero te diría un poco, lo ubicaríamos el piano en el tipo de instrumento que es, porque me ha pasado, algo que para mí es obvio, que el piano tiene cuerdas y son las que yo afino, de mostrar un piano en el interior y que alguien me haya dicho, ¿tiene cuerdas? Claro. Entonces no vamos a obviar eso y digamos que el piano tiene cuerdas y una gran cantidad de cuerdas. Teclas y notas, el piano tiene 88. Para 88 notas no hay 88 cuerdas, hay cerca de 240, 250 cuerdas. ¿Y por qué razón? Y así a grandes rasgos, porque aquí tenemos notas, y vamos a tocar algunas ya, que tienen una sola cuerda. Como es muy grave, el sonido así es bajo, la cuerda es larga y bastante gruesa. Después ya acercamos a este sector, que por cierto esto no es determinante de todos los pianos, varía según el fabricante y el diseño. 2 cuerdas acá. Y más de los 2/3 del piano tienen 3 por nota. Entonces, bueno, 88 por 3 en esta parte y 2 y una por allá, bueno, suman alrededor de 240. Y además, ¿cómo se ejecuta? Tocando el teclado, pero ¿qué hace uno al tocar el teclado? Hay unas piecitas que golpean las cuerdas, así que generalmente se dice que el piano es un instrumento de cuerdas y de percusión. Perfecto. Porque de lo contrario uno podría tocar las cuerdas así, Claro. entonces no sería percutido.
me decís que tiene cuerdas, que es un instrumento de cuerdas y de percusión. ¿Podemos ver esa percusión de la que me contás? De acuerdo, sí, sí. Genial poder ver por dentro un piano Sí. y descubrir Y es muy bonito, es una cosa... todo lo que, mirá lo que es. Nosotros, y el, mejor dicho, el pianista, toca en esta parte. Hay varias piecitas, pero todo termina en esta pieza, que es un palito con un cabezalcito hecho de madera envuelto en fieltro de lana. Y esta es la parte percusiva del piano. Nada más, ¿sí? Y esto, Bien. así, como golpea mi dedo ahora, cuando está adentro golpea las cuerdas. Claro. Y lo único que te diría es de que el invento del piano, hace 300 años, lo que le aportó a los instrumentos de teclado de cuerdas es la posibilidad de tocar suave y fuerte. Piano forte, o sea, suave y fuerte. Por costumbre y usos quedó la primera parte de la palabra. Y esto se llama piano, pero es piano forte. Bueno, esto es todo lo que integra un piano de cola, es la verdad. Claro, y bueno, lo único que te daría referencia acerca de lo que comentaste, piano de cola, porque en realidad el piano surgió así, con un instrumento, con cuerdas, que tiene, por cierto, lo veíamos recién cuando estaba hablando de las cuerdas, esa madera ahí tan vistosa, es realmente lo que nosotros escuchamos, si no, prácticamente al vibrar uno de estos alambres escucharíamos casi nada. Esa madera amplifica el sonido. Bueno, ahí traes los instrumentos para afinar el piano. ¿Cuáles Sí, son? los que habitualmente yo uso. Bueno, básicamente para poder girar estas clavijas necesito esta llave porque las cuerdas tienen una gran tensión, entonces esta clavija es muy dura para girarla. O sea, hay que realmente hacer un gran esfuerzo porque esto es acero y está más o menos con una tensión de 80 kilos cada cuerda. ¿Y es similar la afinación de estas cuerdas que las de la guitarra, por ejemplo? Bueno, sacando que por supuesto las guitarras son de un calibre y diámetro mucho Otras menor. cuerdas, claramente, Vos le pones sí. una cuerda de esta y la estirás y la guitarra se te Sí, va a partir. Pero digamos que básicamente es eso, al girar una clavija, justamente el mismo nombre, que a diferencia de estas lo que tienen, no sé si habrás visto que hay como unos engranajecitos, es mecánico. La clavija está insertada en un agujero de madera y nada más, que el agujero tiene un diámetro menor y esto fue clavado ahí. Y yo con esto lo giro ahí adentro. Bien. Es bastante simple, ¿no? Y de hecho te puedo mostrar. Bueno, con la llave, habiendo tantas cuerdas, requiero de escuchar a veces de cada nota, si hay varias cuerdas, en forma aislada alguna de ellas. Entonces utilizo esta gomita, ¿ves? Si no, yo escucharía 3. En cambio, coloco esto, esas dos no suenan. Bien, perfecto. Bueno, sacando la parte mecánica, que ahora te puedo mostrar cómo afina una cuerda, te diría que el piano tiene en forma repetida 12 notas, que uno puede observar acá grupitos de 2 teclas negras, 3 teclas negras, 2 negras, 3 negras. Son las mismas notas. Esto es un do, por ejemplo, y esto también es un do. Bueno, la relación entre ellas es lo que corregimos nosotros, y además en el caso de muchas cuerdas, en cada nota afinamos ellas entre sí porque son la misma nota. O sea, vos afinás la tecla y la relación que hay también. Entre ellas. Y entonces, bueno, acá, mira, te muestro esto, que por cierto es una cosa que rescaté hoy para la ocasión, que digamos que sería casi el símbolo que tienen, no sé si este piano lo tiene, pero inclusive algunos logos de marcas de piano tienen el diapasón. ¿Por qué es? Una horquillita que produce un sonido. No sé, ¿usaste alguna vez un diapasón de esto? No, puede ser la primera vez, Roberto. Bueno, mira, yo te voy a mostrar. Se golpea y se apoya sobre una superficie que puede amplificar, ¿viste? Cualquier, donde sea. Inclusive, mira, algo muy gracioso. Mira. A ver. ¿Sí? ¿Eh? Está afinada la cabeza. Bueno, esto es, esta horquilla produce ese sonido que acabamos de escuchar, que es una nota determinada, ¿eh? Es el la central de un piano, que es este. Ok. ¿Ves que se escucha igual? Bueno. Bien, Bueno, esta es otra de las herramientas entonces para afinar el piano. Sí, sí. Hoy día
ya no. Yo la se verdad usa que tanto, no lo uso casi ni desde el Claro. principio, porque tenés generadores, osciladores electrónicos. Eso es lo que usás para afinar el piano, que es Normalmente lo más. uno dice un afinador electrónico. Suena, viste, como una cosa que fuera como un robotito que te soluciona todo. En realidad prefiero usar una palabra un poco más rimbombante, no palabra, sí, un título que sería como dispositivo auxiliar de afinación, ¿no? Es que a eso voy, ¿no? Es algo auxiliar. O sea, no es que afina solo el piano. Sí, no te quisiera marear, pero por ejemplo, los pianos, a diferencia de un teclado electrónico, por ejemplo, los pianos, en cuanto a la afinación en sí misma, funcionan todos distintos de acuerdo a las medidas y diseño. Roberto, ¿cuánto tiempo te lleva afinar un piano y cuáles son los pasos, las etapas para esa afinación? Tradicionalmente, utilizando eso, Esto. habría que armar una sección central, afinar bien todas las notitas de esta zona central. Y cuando eso ya está bien afinadito, usando de referencia esas notas del centro, me voy hacia los extremos, haciendo múltiples comprobaciones, o sea, utilizando distancias. Por ejemplo, yo tengo que afinar esta nota, entonces voy a tomar primero referencia a esta. Puedo tomar esta, las que sean para que eso se escuche bien. Pero te digo que en definitiva lo que interesa es no tanto el procedimiento, sino cómo queda afinado. Entonces, se afina sin equipo o con equipo, el piano tiene que sonar armonizado. Dentro de los oficios con instrumentos acústicos, el afinador de pianos es un trabajo que se practica con profesionalidad y con el silencio necesario para escuchar la nota justa. En el próximo bloque vamos a ver cómo se fabrica un instrumento electrónico que revolucionó la música popular. En los instrumentos acústicos, la tapa es una membrana que tiene que moverse para mover aire y que así amplifique el sonido, ¿sí?, que genera la cuerda. En el eléctrico no, porque esa tapa no necesita moverse. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. La década del 50 revolucionó a los contrabajistas de los primeros grupos de rock. La invención del bajo eléctrico agregó un poder sonoro fundamental en la historia reciente de la música moderna. Julio, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo te va? Gracias por recibirme acá en tu escuela de lutería. Julio es el director de la escuela de lutería El Virutero. El Virutero forma parte de la Asociación Argentina de Luthiers y participa de numerosas muestras nacionales. ¿Cuál es la complejidad de hacer un instrumento acústico y de hacer un instrumento eléctrico? Yo no creo que sea más simple una construcción que otra. Lo que tienes que, por ejemplo, en un instrumento acústico tenés más piezas a construir, demanda un poco más de tiempo. En los instrumentos acústicos, la tapa es una membrana que tiene que moverse para mover aire y que así amplifique el sonido, ¿sí?, que genera la cuerda. En el eléctrico no, porque esa tapa no necesita moverse. El puente va fijo en un bloque sólido de madera y no hay una tapa que actúe como una membrana. Capta el micrófono las vibraciones de la cuerda y ahí amplifica. ¿Hay algunos instrumentos eléctricos que son más complejos de fabricar que otros? Y sí, mira, por ejemplo, cuando el instrumento no tiene un cuerpo sólido, digamos, tiene un cuerpo hueco, tenés que hacer más piezas, se parece como más un a bajo lo que es. electroacústico, Por una guitarra ejemplo, electroacústica. Claro, bueno. Ahí en realidad lo que tenés es un instrumento acústico con un sistema de amplificación. Hay instrumentos que sí son considerados eléctricos y no acústicos, como, no sé, por ejemplo, una Gibson 335, no sé si ubicás el modelo, como la que usaba, no sé, B.B. King o ese estilo. Sí, con caja, esas gordotas. Y la caja es hueca, tiene una zona central sólida, pero los dos laterales son huecos. Ahí hay que construir un montón de piezas y es bastante más complicado que construir, no sé, una guitarra sólida, supongamos como una Telecaster. Claro. En los cursos de fabricación de bajos eléctricos del Virutero se realiza la construcción integral de un instrumento. Estos cursos están dirigidos tanto a personas que deseen aprender el oficio como a los interesados en el trabajo artesanal. Bueno, paso número 1, yo tengo la idea, quiero hacer un bajo eléctrico. Bien, bueno, lo primero que yo hago en una situación así es ponerme a charlar con vos y que me cuentes qué es lo que vos
conocés, qué es lo que a vos te gustaría. Probablemente yo te muestre un montón de otras opciones, no tan populares, no tan conocidas en líneas generales, que te abran el abanico. Tenés un replanteo, si seguís con la idea inicial, porque era súper clara, avanzamos haciendo los planos del instrumento, pasamos a hacer las plantillas y después empezamos con la construcción. Mirá, por ejemplo, acá tengo unas plantillas de diferentes instrumentos de alumnos. Sí. Esta, por ejemplo, es la plantilla del mango del bajo de 5 cuerdas que vimos. Ese ¿sí? Bajo. Esta la hizo Matías, es un alumno de la escuela, Matías Gómez, que es zurdo, tenía ganas de aprender a hacer instrumentos y le costaba mucho conseguir instrumentos para zurdo, así que se hizo el propio. Ver, mostrame el bajo zurdo, el bajo zurdito. Justo para mí no, pero bueno, lo tendría que dar vuelta, no sé, está complicado tocar al revés. Pero bueno, sí, eso le pasaba a él. Claro, eso le pasaba a él. Todo el tiempo. Sí. Y después ahí veo otro como una cosa, un monstruo de 2 cabezas. Bien. Mostrame eso, por favor, que es un bajo y una viola juntas. Exacto. Todavía le falta un poquito, no terminó. Esto es espectacular. Sí, esta se la vi al querido Javier Malosetti. Claro, exacto. Bueno, de ahí tomó la idea él. Avi Cachia es el alumno que hizo esto. Él toca el bajo, también toca la guitarra y empezó con la idea de construir un instrumento para él, para sus propias composiciones, para tener la versatilidad de los sonidos graves y agudos dentro de un mismo instrumento. Se empezó a enganchar en el oficio y hoy está totalmente decidido a vivir de la lutería. O sea, ya el bajo dejó de ser un instrumento para él, el bajo guitarra, ¿no? ¿Y le preguntaste cómo hace para tocar al mismo tiempo el bajo y la guitarra? Mirá, con él... No, bueno, una pedalera ahí. No, obviamente. No, tiene un switch donde cambiás y pasás de un instrumento al otro. Claro. Por ejemplo, en este caso hicimos primero hicimos planos, después hicimos un prototipo. Un prototipo en MDF, como para probarlo. Y tenía que ser cómodo. Bueno, Avi mide casi 2 metros, para él es súper cómodo. Pero, me imagino, sí hay que tener como cuerpo para pero esto. Para alguien... Igual me imaginaba más pesado, no es tan pesado. No, bueno, está pensado para eso, tiene huecos en varias zonas como para quitarle peso, a la vez no quitarle balance, porque con 2 mangos se podría ir de cabeza, ¿no? Si los mangos pesan más que el cuerpo, claro. Tendría que se desbalancea. Entonces, sí, es muy importante. Claro, todo ese equilibrio también lo tenemos en cuenta. Los 2 mangos no son paralelos, para que puedas tocar el bajo sin golpearte con el de la guitarra, por ejemplo. Claro. Entonces tienen diferentes ángulos. Sí, es súper complejo. Bueno, Las clavijas están invertidas para que no te golpeen la mano de este lado. Hay un montón de situaciones. Sí. Bueno, es un muy lindo desafío, me imagino, como profesor. Está buenísimo. Súper orgulloso. ¿no? Y para algún alumno también. Nos salteamos el paso del plano y todo. Yo acá con estas plantillas puedo ir fijándome para construir mi próximo bajo eléctrico. Dale. Acá tenés cosas variadas. Variadas de todo. Empezar a probar. Algunos ya como... Claro, ¿qué formato Fender, ¿no? Podría ser. Bueno, no, este es parecido. Lo diseñó uno de los alumnos, pero basado, es parecido a los... Sí, pues imagino te vienen acá con referencias, como mira, esta foto, yo quiero un bajo así. Claro, bueno, pero ahí empezamos la investigación. Puedes hacer un bajo guitarra. Por ejemplo, claro. Bueno, mira, pará. Acá vi este modelo. Puedo hacer como una fusión o sea, no... Empezá pidiendo lo que quieras. Después vemos si se puede hacer. Digamos, vos no te limites, los límites te pongo yo. Bueno, dale, mira, te hago esta. Acá tenemos un mango. Con este. ¿Está bien? A ver, teneme ahí la plantilla. Dale. A ver. La plantilla, ¿qué sería para así le recordamos a nuestros amigos? La plantilla nosotros la usamos... ¿Para qué se usa? Mirá, nace del plano. Una vez que hacemos el plano, tenemos 2 planos. Un plano es un plano de referencia para ver cotas y demás. Y el otro plano nos da el formato general. De ese plano más simple, tomamos las formas y después, por ejemplo, esto lo colocamos sobre la pieza de madera y primero dibujamos la pieza con esto, la cortamos con una sierra sin fin y después con esta misma plantilla, con una máquina que es una fresadora que tiene un rulemán copiador, apoyás el rulemán sobre esta zona y va copiando el formato exacto.
comemos nada, 1 milímetro, Sí, menos de sí. 1 milímetro de madera, pero te deja todo el formato bien Bien. hecho de... Sería como una maqueta, ponele, para llamarlo Podría, así. o como una matriz quizás, Una matriz, ahí va, más, ahí más nos parecido a acercamos. eso. Bueno, a ver, pero sí, a podemos ver. simular una maqueta con esto, vas armando Vamos armando. Ahora ¿Ves? sí, señores. y ahí le puedes poner una cabeza. Cremita de color. El mástil es de 4 cuerdas, ¿no? O puede ser de 5. Sí, no, a ver, lo podemos hacer como quieras. Y bueno, va. Ya lo veo. Ya puedo empezar a soñar con la fábrica de mi propio bajo. Los cursos del virutero transfieren un saber mágico, donde los enamorados de los bajos eléctricos tienen la posibilidad de aprender lo esencial que motiva a un luthier: construir un instrumento con sus propias manos. En el próximo bloque, una vieja tabla de madera se convierte en un original mecanismo musical. Todos venimos haciendo tap, drag, tap, drag. Vas a hacer tap, tap, drag, tap, A ver. tap, drag. A ver. Vamos a ver. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. Los instrumentos acústicos de percusión se dividen en aquellos donde el sonido proviene del golpe de su superficie y en los que el sonido viene de la vibración de todo el cuerpo del artefacto. El washboard es una tabla de lavar recubierta de una plancha metálica ondulada. Luciano es uno de los dueños de Cincinnati Washboard, una fábrica artesanal de este instrumento de percusión. ¿De qué se trata el proyecto de Cincinnati? Bueno, se trata de un proyecto de 3 primos, un ingeniero, un diseñador y un músico, que ante la necesidad de tocar la washboard, de tener más material para recurrir, decidimos empezar a fabricar estas cosas estupendas que son las washboards, que son un instrumento típico de Estados Unidos que no se estaba fabricando acá en Argentina. Y bueno, así arrancó este proyecto. Para los que no conocen el instrumento, contame cómo es, de a dónde viene, cómo Ok. es el sonido. Ok. Bueno, el instrumento es un instrumento de madera y chapa de metal, por lo general. Los orígenes son de la tabla de lavar en sí, para lavar la ropa. Por lo que investigamos, viene de Francia, pero se popularizó en Estados Unidos a principios de siglo, luego de la posguerra, en lugares carenciados. Ante la necesidad de hacer música, empezaron a utilizar estos instrumentos que son como cosas cotidianas. Y ahí se empezó a desarrollar justamente cuando empezó a gestarse el blues, el swing, el country también. Y empezaron a tocarlo con de todo: cucharas, dedales de costura. Hay gente que lo toca con escobillas también. Entonces es como que cada uno fue encaminando su propia búsqueda, pero se fue popularizando más para los años 30, para una cuestión más jazzera, del swing quizás, o del blues. Y bueno, justamente lo que tiene la tabla es que cada uno le va agregando los accesorios que quiere. Entonces tiene una impronta muy personal eso. Hay distintos tamaños, veo. Exacto, tenemos dos modelos de tamaños, que es la Small Axe. Mira, esta está acá. Esta es una Small Axe, ¿sí? Rusted, oxidada. Okay. Ahora te explico qué es esto. Y después tenemos el modelo Big Farmer, como el que está acá, como el que está ahí. Esta es otra Small Axe. Básicamente, Small Axe, pequeña hacha, tiene todo que ver con la granja y también por un tema de Bob Marley, que nos gusta mucho. Y Big Farmer, el gran granjero, también es como todo relacionado con esa cuestión campestre de donde se originó. Y también tenemos galvanizada y oxidada. ¿Qué diferencia hay? Te muestro. ¿Cuál es Fácil. el sonido, ¿no? La diferencia en el Mirá, sonido. el sonido es muy fácil de apreciar. La galvanizada es un sonido un poco más brillante, luce más brillante también. ¿Sí? Acá casi que no tenemos opción. Acá estamos viendo, perdón, Sí. este es el dedal. El dedal de ¿no? costura, el de la abuela. Esos mismos se los robamos a las abuelas, entonces no. Los dedales de costura, sí, son como lo más ergonómico para los dedos, para la mano también poder acompañar. Entonces, tenemos galvanizada, es un sonido brillante, y nosotros con Cincinnati lo que quisimos hacer es darle una vuelta de rosca también.
Entonces dijimos, bueno, tratemos de llegar más cercano todavía a los orígenes, a esas tablas sucias que quedaban en el jardín tiradas y se oxidaban así, como esto de acá. Claro. Entonces lo que hicimos es oxidar la chapa sin galvanizar previamente, le pasamos una laca y queda esto. Claro. Sonido mucho más Sonido opaco distinto. que esto. Sí, sí, sí. Además también tenemos esta opción de raspado. El washboard puede integrarse en cualquier set percusivo, ya que tiene una acústica intensa y refinada. Ahí va. Perfecto. Y bueno, acá tenés dedales. Me encanta. Te invito a que te pongas 3 en cada mano, índice, mayor y anular. Ahí está. Yo mientras voy a sacar la mía, la tengo por acá. Ahí va. Ahí está. Bueno, yo ya estoy lista, ¿eh? Bueno. Claro, la tuya tiene otros chiches, ya está como muy personalizada. Y la mía, claro, le voy cambiando los chiches, pero bueno, ya más o menos encontré. Ah, le vas cambiando. Sí. ¿Qué accesorios tenés acá? Contame. Bueno, te voy contando. Tengo 2 timbres, uno grave, otro agudo. Después tengo unos jam blocks, también uno grave y otro agudo. Este no está sonando, ahora va a sonar con los dedales. Con los dedales. Un platillo, un splash de 8 pulgadas. También tengo una cajita de té. Que Bien, ahí ya la mirá. tengo bien abolladita. Y después tengo... Y acá, la bocina. Esta es la corneta, Impecable. que es La corneta. Está guardada para cuando llega el momento Ok. en el show y la gente explota, que es esto. Nadie no se me lo preguntes espera. por qué, pero hay que administrarlo. Es como, Está bien. no me dejan más de uno por show. Entonces, Vamos a ver. básicamente, bueno, tenés que usar en estos 3 dedos los dedales, Sí. que es como lo más ergonómico para el cuerpo. Y hay 2 tipos de golpes, tap y drag. Ok. Entonces vamos a hacer todos estos golpes con los 3 dedos juntos. Vas Bien. a hacer tap con la punta. Con los Es- 3. Con los 3. Ahí va, perfecto. Y drag es el famoso arrastre que lo vas a hacer con la yema, apoyando bien la yema. Lo vamos a hacer descendente, de abajo para arriba. Tap, Tap, drag. Tap, drag. Eso. Bien. Perfecto. Ahora la otra mano está ahí brillando. Vamos a empezar a usarla también con taps, solo taps, para rellenar estos golpes Ok. que estamos usando. Entonces, nosotros venimos haciendo tap, drag, tap, drag. Vas a hacer tap, tap, drag, tap, A tap, ver. tap, drag. A ver. Vamos a ver. Y 2, y 3, y 4, y de nuevo. 1, y 2, y 3, y 4, y 3, y 4, y... Bueno, va todo por ahí. Es una cuestión de empezar a- Falta ritmo ahora. No, el ritmo está, simplemente hay que como alternarlo de otra manera. Eso, ahí vos lo estás metiendo Ah, no, estoy una haciendo- corchea antes el Ah. drag, pero igualmente se arman ritmos así. Ah, o sea, eso ¿Entendés? sí, mira. Y vuelvo con esta. Exactamente. Ah, ok, yo Eso. estaba volviendo con esta. Tratá de sumarte esto, vamos a hacer como si fuera un tren, todo con drags. Vamos a hacer Sí. y vamos subiendo la velocidad. Eso, uno y uno. Tac, 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 tac. Esto lo hago sin querer. Y mandate un timbre. Pará. Ahí va. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Bueno. algo puede hacer igual, de verdad da ganas de aprender y de estar un rato largo colgándose con la Obvio, washboard. sí, es como rascarte la panza. Es un instrumento de vago. Ya con Ahora esto, quiero verte un rato a vos tocando porque de verdad creo que se pueden hacer un montón de cosas. Obvio, con este mismo ritmo, con corcheas como swing que estamos tocando al final, puedes empezar a generar distintos acompañamientos. Por ejemplo, algo ahí. Ahí está, muy bien. Hay que regularla.
Algo así, por Impecable. ejemplo. No, Gracias. no. Un genio y además parece que tenés más de un instrumento porque haces un montón de sonidos, está buenísimo. Y bueno, nos vamos tocando, si te parece. Dale, de una. Vamos tocando algo así. Vos seguime. Dale. Ahí va ahí. Es una madera, un timbre de vez en cuando. Eso. Cincinnati Washboard es uno de los pocos lugares que fabrican este aparato en la Argentina. Quiero hacerte esto, perdón. Perfecto, mirá, ahí. Ahí va. Su forma singular y sus posibilidades rítmicas hacen del washboard algo único y especial. Vamos. Genio, gracias. En el próximo bloque vamos a ver cómo funciona un artefacto electrónico que cambió para siempre la música contemporánea. Vos tenés alguna super orquesta de cuerdas, que esto es solamente una orquesta sampleada, o sea, digitalizada con micrófono de una orquesta real. Entonces vos... O sea, donde vos una pavada así, tener eso así, en la época hace 30 años era pensar en una locura. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. El sintetizador es un instrumento musical que puede imitar o generar sonidos mediante un sistema electrónico. Usualmente son ejecutados a través de un teclado, pero pueden ser controlados con varios tipos de dispositivos. Sergio es un destacado compositor, pianista y arreglador. Participó en las primeras grabaciones con sintetizadores que se realizaron en el país y hoy dicta seminarios sobre tecnología musical. ¿Cómo fue cuando vos arrancaste con los instrumentos electrónicos y con la música electrónica que venías, me imagino, de tus primeros instrumentos fue acústico? Sí, todo lo que hemos estudiado, porque en esa época un poco el input para poder llegar a hacer algo en la música era estudiar, y estudiar en la sintaxis de lo que era la música como se la conocía en su momento, pentagramas, partituras, compositores que uno tenía que aprender. Si uno tocaba un instrumento, el piano, ponele, tenías que estudiarlo desde esa perspectiva. La electrónica trajo aparejada un montón de cosas importantes. En un momento determinado empezaron a aparecer aparatos que permitían generar sonidos que eran absolutamente desconocidos. Para mover el filtro de un sintetizador para hacer una cosa parecida a lo que hacen hoy día un DJ cuando está filtrando un tema o tal, había que estudiar kinestesis, semiótica, filosofía, había que entender de acústica, de matemática y de organología y de orquestación. A partir que aparecieron los sintetizadores, como acá por ahí tenemos un Minimoog, que es un aparato, el primero que tuve, que es un aparato que lo generó Bob Moog allá por los 70 y pico. En esa época no había microprocesadores que esos sintetizadores permitan guardar el sonido. El sonido lo tenías que tener en la cabeza. Y yo cuando tocaba en las primeras orquestas con esos aparatos, tenía que en tiempo real cambiar el sonido sin saber qué pasaba cuando tocaba el botón. Año 1982-83, David Smith, que era el que inventó Sequential Circuits, que es la marca Prophet, lo que hizo fue generar que un microprocesador, que era el Z80, permitía almacenar los parámetros de esos aparatos analógicos. Todas estas posibilidades dependían de una estructura de producción que tenía que ver con la industria musical, ya sea en un aspecto comercial o en un aspecto estrictamente experimental. La industria musical era así porque para poder grabar la producción de tus ideas, no solamente iba a una partitura como en el pasado, para que luego una editorial la distribuya y esa editorial luego la haga que determinados intérpretes sepan de qué va. Lo que hizo esto es que generar a un punto que el estudio pase a una casa, con los primeros eran los port de estudio, ese tipo de cosas. Después las computadoras generaron la posibilidad de almacenar digitalmente esa información, ya sea a través de MIDI o a través de audio a partir de los años 90, y hoy día vos podés encontrar en cualquier lado la no necesidad de depender de una estructura de una multinacional que genere un estudio que valga millones de dólares, y cualquier pibe, qué sé yo, en La Quiaca, en Choel o en Kansas puede grabar en su casa el resultado de su pensamiento. Sí, o sea, bueno, todas estas tecnologías
cambiaron la industria de la música y para bien, porque esto también abre a un montón de músicos y curiosos también para poder desarrollar, ¿no?, lo que uno tiene. Exactamente. Lo que pasa es que vos diste en el clavo. La industria de la música está bien que se lo conceptúe como industria si vamos a parámetros estrictamente sociales y desde el punto de vista de cuando si vos vas a una cuestión estrictamente de ponerlo en un lugar en donde todos los beneficios que debería tener, lo que representa al espíritu, al sonar de un pueblo, está muy bien. Acá nosotros tenemos una maravilla, tenemos el tango, tenemos el folclore, tuvimos tipos como el Cucho y Leguizamón, tuvimos genialidades, pero lamentablemente nunca hubo un fomento. Entonces, la industria lo que hace es tomar el parametraje que tiene que ver con los talentos que van surgiendo y qué es lo que les conviene, porque aparte acá hay un tercer agente, que la industria musical estaba fomentada por determinadas conductas políticas económicas que vengan del extranjero. Entonces, eso luego con los materiales de difusión que existían en esa época, que eran las radios, la televisión y los discos en sí, generaban una estructura de que vos tenés que sonar o percibir la realidad de determinada manera. Por eso, cosa que está bien y está mal. Pero sin embargo, en la Argentina, desde cuando yo era chico, escuchar cosas como esta, ¿no? O sea... escuchar a Pink Floyd en esa época no lo pasaba nadie. Serasuelo hizo el Tren Fantasma, creo ya por principios de los 70, Badía empezó mucho después. No había manera de escuchar ni siquiera la música inglesa interesante. Genesis, Focus, Emerson, Lake and Palmer y esto. Eso era como un... ¿qué es esto? Entonces, por suerte, acá somos un país en que con dictaduras y sin libros y libros quemados y revistas que... ¿no? No sé, pero todos sabíamos quién era Bertolucci, sí. Todos sabíamos quién era Eric Fromm, todos sabíamos, sí, o sea, bueno, desde el plano de la psicología, del plano de sociología, del plano de la política, del plano de lo que sea, siempre nos hemos hecho un espacio que no sé por qué, porque algo salió de acá, Cortázar, Borges, sí. ¿Entendés? Sábato, no sé, algo pasó con la Argentina, por suerte. ¿Cuál fue tu primer sintetizador? El primer sintetizador, que fue lo único que me han regalado en la vida de que nací hasta el día de hoy, fue aquel Minimoog que me lo regaló una tía que vivía en Nueva York. Cuando me lo dieron, creo que no dormí unos 15 días más o menos. ¿Qué año fue? Eso fue en el año 77. Y después, mira, yo te cuento, yo llegué a tener casi todos los sintetizadores que existieron porque yo soy una especie de enfermo en la tecnología. Yo estudiaba electrónica, aparte de música. Y fui el primero en utilizar computadoras. ¿Cuál era el objetivo de utilizar una computadora? Una computadora, como bien dicen los españoles, que es un ordenador, es una manera de ordenar las ideas, que es así como funciona la música, los compases que se subdividen en determinadas notas, donde tiene que haber una redonda, puede haber 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas, etc. En esa lógica matemática es como se arman las computadoras. Cuando mayor casilleros tenés para poner notas, terminás funcionando con programas como hoy día, el Performer o ese tipo de programas que te permiten ser estaciones de MIDI más audio, generar una suerte de que no te das cuenta que estás grabando en una computadora. Ahora, ¿por qué son sintetizadores? Porque lo que hacen es una síntesis de generar. Hay distintos tipos de síntesis. La sustractiva, como había explicado antes, sí, que es la analógica, y después hay síntesis aditiva, que es a través de sumatoria de senoides. Después está los famosos samplers, que son digitalizar un sonido y con ese sonido luego, por ejemplo, si vos querés tener una orquesta de cuerdas, hoy día, mirá, a tocar un botón, vos tenés alguna super orquesta de cuerdas, que esto es solamente una orquesta sampleada, o sea, digitalizada con micrófono de una orquesta real. Entonces vos... O sea, donde vos una pavada así, tener eso así, en la época hace 30 años era pensar en una locura. Yo me acuerdo cuando salió el DX7, vos escuchabas un disco de Quincy Jones, escuchabas un disco de Leo Dan, escuchabas un disco de lo que sea y todo sonaba igual, porque nadie tenía ni idea de cómo se programaba, por más que el aparato fuese abierto. ¿Qué es un DX7 acá para los amigos? Un DX7 es un aparato, bueno, que lo más parecido a un DX7 que tengo, para que tengan idea de qué es un sonido típico del DX7. Acá lo tengo en digital. Pero la gente lo usaba para hacerlo como un piano eléctrico. Hermoso sonido. ¿Entendés? Por ejemplo... Bueno,
Este sonido marcó una época. Claro, ¿no? porque antes había un Rhodes, que era un aparato analógico, Sí. que eran funcionaba como funciona un piano. Eran determinados sistemas. No, era como un martillo que cuando bajabas la tecla pegaba y sonaban unas lengüetitas. Bueno, el DX7 lo emuló electrónicamente. Ahora, este era el típico sonido básico. Ahora, vos dentro de esta locura podés tener... ¿Cuántos instrumentos puedes simular con un DX7? Con cualquier sintetizador actual podés tener trillones de sonidos. Acá te muestro lo que... Claro. ¿Ves? Por ejemplo, es el mismo aparato apretando un botón. Cuando aparece la posibilidad de que haya un microprocesador que te guarde los parámetros, y acá ni hablar pues está dentro de una computadora, permitió que apretabas un motor y tenías un sonido, apretabas un motor y tenías un sonido. El sintetizador tuvo un considerable impacto sobre la música del siglo XX. En los últimos años, la funcionalidad y practicidad de los nuevos sintetizadores digitales modificó la industria musical para siempre. Vamos a hacer algo rápido, así como jugando, para que se entienda. Dale. Vamos a hacer una improvisación. Supongamos que yo tuviera que hacer algo así, ¿no? Entonces grabo algo, ¿no? Grabé esto. Lo único que tengo que hacer es cambio acá el sonido y estoy directamente disparando otra cosa. Entonces, sobre el piano que toqué, entonces acá estoy jugando. Y así. Entonces, lo que te decía antes, vos para hacer esto lo escribías en un papel. Yo lo sé escribir en un papel, de hecho escribo para orquesta. Lo que pasa es que yo puedo ahora prácticamente componer y hacer contrapunto en tiempo real de la gimnasia que tengo de trabajar. Claro, esto no hacía falta que lo escribas antes de grabarlo. Aparte, hoy día este tipo de tecnología, si lo tengo cuadrado, te escribo toda la partitura. Es muy gracioso. Claro. ¿Entendés? Entonces, recomendación, estudiar. Segunda recomendación, saber para qué estás en la vida. Tercera recomendación, lo que hagas, sé honesto con vos mismo. Maestro, querido, muchas gracias. La invención del sintetizador electrónico fue un paso importante en el desarrollo musical. Sin este instrumento, sería imposible imaginar el pop de los 80s o el dance de los 90. Un aparato que sintetiza sonidos y que permite convertir a un solo músico en una orquesta completa. En Buenos Aires se pueden encontrar todo tipo de instrumentos, sean eléctricos o acústicos. Los instrumentos eléctricos expandieron las posibilidades para componer, grabar y reproducir, revolucionando la música contemporánea de los últimos años. Los instrumentos acústicos son los más tradicionales y generan sonidos de una intensidad pura y especial. Eléctricos y acústicos, diversas melodías y sonidos ideales para un público con ganas de escuchar buena música. Buenos Aires, una ciudad binaria.